Bienvenidos al informativo económico de DW. Los saluda Mariana Díaz. Hoy tenemos una edición especial dedicada al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que se encuentra virtualmente bloqueado después de que el Parlamento austríaco votara en contra de su implementación. Y es que se trata de un acuerdo que ha encontrado muchos enemigos, no solamente por el impacto que la apertura del mercado europeo puede tener en sus respectivas economías, sino también por el impacto que puede tener sobre el medio ambiente. Aquí tienen las posibles consecuencias en un reportaje de BDR Monitor, de la televisión pública alemana. Reses criadas de forma ecológica. Wilhelm Ecke se dedica desde hace 30 años a la ganadería sustentable. De momento le va bien. La sostenibilidad está en boca de todos en Alemania. Los animales se mueven libremente por el prado. Su alimentación se complementa con heno. Los piensos importados a base de soja no son una opción para Wilhelm Ecke, aunque ahora ve peligrar su modelo. Está claro que se mide con doble rasero. Por un lado, debemos producir de forma sustentable. Recibimos incluso subvenciones para ello. Pero por otro lado, con ese acuerdo, nos traemos aquí justamente lo contrario. Productos que se generan de forma totalmente diferente. Está hablando del Tratado de la Unión Europea con Mercosur. En la última cumbre del G20 en Osaka, los jefes de Estado y de Gobierno celebraron el acuerdo alcanzado. Es el final a 20 años de negociaciones. Alemania se va a beneficiar mucho de este acuerdo, porque somos un país exportador de maquinaria, de productos químicos, de autos. Crecimiento económico y puestos de trabajo gracias al mayor acuerdo comercial de la historia. Hasta ahora los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, exigían aranceles por los productos de la Unión Europea. En el caso de los autos, el 35%, la maquinaria el 20%, los productos químicos hasta un 18%. La eliminación de esos aranceles permitiría un enorme aumento de la venta de esos productos. A cambio, la Unión Europea importaría libres de aranceles productos agrícolas de Sudamérica, carne de vacuno y ave, azúcar y etanol, por ejemplo. Y estas podrían ser las consecuencias. Las llamas devoran sin descanso zonas hasta ahora intactas de las selvas de América. El mantenimiento de estos bosques es fundamental para alcanzar los objetivos del clima. La selva almacena grandes cantidades de CO2. Su destrucción supone la liberación de gases de efecto invernadero. Donde antes había selva, ahora hay monocultivos gigantescos. Caña de azúcar para el etanol, soja para el pienso en la ganadería y la mayoría es para la exportación. El principal problema de este acuerdo con Mercosur es que promueve un modelo económico que queremos superar: la agricultura del monocultivo extensivo, el comercio con productos que no son sustentables. Necesitamos protección ambiental, una revolución de la sostenibilidad en el sector agrícola, en el automotriz. El acuerdo con Mercosur va en contra de todo esto. Fabricio Rosa dirige la Federación de Productores de Soja de Brasil. Tiene claro que se ampliarán las superficies de cultivo, en parte por el aumento de la demanda tras la firma del acuerdo. Hay unos 50 millones de hectáreas más en Brasil que queremos emplear para la agricultura. Podemos dedicarlas a diferentes cultivos. Si cultivamos soja, podemos duplicar la superficie. Pasaríamos de 120 millones de toneladas a casi 240 millones. Pero no se trata solo de la superficie empleada. En los monocultivos se emplean cada vez más pesticidas. El uso por hectárea es en Brasil 8 veces mayor que en Europa. Hay unos cientos de componentes que en Europa ni siquiera están autorizados. Muchos de ellos los producen empresas alemanas como Bayer o BASF. Son empresas que se beneficiarían del acuerdo de Mercosur gracias al recorte de los aranceles y al aumento de la demanda. La geógrafa Larissa Bombardi investiga desde hace años las consecuencias de la agricultura intensiva en Brasil. Este acuerdo significará una nueva ampliación de las superficies de producción de soja, caña de azúcar y maíz, incluyendo el ecosistema del Amazonas, que hasta ahora disfrutaba de cierta protección. Esto irá en perjuicio del medio ambiente y de las personas. La Comisión Europea rechaza cualquier crítica. Ambas partes se han comprometido en el acuerdo a cumplir con objetivos climáticos muy estrictos.
Se vigilará y exigirá su cumplimiento, algo que subraya el gobierno alemán. La experiencia muestra que todas las partes se beneficiarán del acuerdo. Además, nos hemos comprometido con un enfoque amplio y moderno a la sostenibilidad y al respeto a los derechos humanos. No habrá dumping. De hecho, el acuerdo tiene un capítulo propio sobre desarrollo sustentable y se menciona expresamente el peligro del cambio climático. Se habla de implementar el Acuerdo Climático de París y de preservar la variedad biológica y frenar la deforestación. Todas estas cuestiones están mencionadas en el acuerdo y eso es bueno. El problema es que si hay infracciones por parte de Brasil o de Argentina, la Unión Europea no va a poder hacer nada al respecto porque no hay modo de llevar todas esas lindas palabras a la realidad. También el presidente brasileño Jair Bolsonaro expresa dudas sobre el acuerdo. Él es el presidente preferido del lobby agropecuario. Prometió en la campaña liberar la tala de la selva para hacer crecer la economía y consideró que el cuidado ambiental equivale a desperdiciar dinero. Por el momento, nuestra economía funciona casi exclusivamente gracias al negocio agrario, pero el sector se ve frenado por todos estos temas ambientales. Desde que asumió el poder en enero, Bolsonaro ya ha autorizado más de 250 nuevos pesticidas, un tercio de los cuales incluye alguna sustancia prohibida en la Unión Europea. Pero lo más preocupante es el futuro de la selva amazónica, considerada el pulmón del planeta. Los análisis satelitales de la Agencia Espacial Brasileña muestran que la destrucción ha aumentado significativamente desde que Bolsonaro asumió la presidencia, un duro golpe a las metas para la protección del clima. Todo esto es el precio para que Europa pueda aumentar en breve sus importaciones de carne y soja barata, pese a que no existe tal demanda, porque en Europa ya se produce más carne de la que se consume. En mi opinión, este acuerdo ayudará a las grandes empresas cárnicas deseosas de importar grandes cantidades de carne barata. Para ello, probablemente se tale aún más selva y expulsarán de sus tierras a pequeños agricultores. No necesitamos nada de todo eso. Que esto suceda o no dependerá del Parlamento Europeo y de cada uno de los países de la Unión Europea que todavía tienen que aprobar el acuerdo. El Parlamento austriaco urgió el jueves al gobierno a oponerse al acuerdo con Mercosur. Y para conocer un poco más sobre la perspectiva europea, nos vamos a Frankfurt. Allí se encuentra nuestro corresponsal, José David Navarro. José David, te saludamos. A la hora de vetar el acuerdo, Austria argumentó el daño al medio ambiente, pero también hay otros motivos por los que varios países europeos están rechazando este acuerdo. Contanos cuáles son. Hola Mariana, pues básicamente es el miedo a la importación de productos ganaderos y agrícolas y por supuesto los efectos que esto va a tener en un sector europeo que cada vez es menos rentable y en el que hay efectivamente más competencia. La mayor parte de las críticas procede de Francia y también la oposición de Irlanda, donde los sectores agrícola y ganadero pues se quejan de que, por ejemplo, el arancel a la importación de carne de vacuno se va a reducir progresivamente hasta el 7,5%, lo cual significa más facilidad para el Mercosur y para que sus productos y la carne de vacuno llegue a los consumidores europeos. Pero también las críticas están relacionadas con las normas sanitarias y fitosanitarias, porque según los sectores críticos aquí en Europa, los productos que proceden del Mercosur no tienen que cumplir, como ocurre aquí en Europa, con tanta normativa. José David Navarro, muchísimas gracias. Y nos vamos ahora a Argentina, país integrante del Mercosur. Alejandro Rebocio, ¿qué es lo que se dice por allí? ¿Qué reacciones ha generado este anuncio, esta decisión de Austria? La decisión de Austria ya está en los portales de los diarios principales de Argentina y de Brasil. Por ahora los gobiernos no se han manifestado oficialmente, pero en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina han señalado tres cosas. En primer lugar, quisieron minimizar esta decisión diciendo que es de uno de los más de 30 comisiones que tiene el Parlamento austríaco. Segundo, que se tomó una decisión a 10 días de las elecciones austríacas, muy influenciados por la política. Y en tercer lugar, sostienen que el nuevo gobierno austríaco que surja de esas elecciones puede enviar al Parlamento una nueva moción que apruebe finalmente el acuerdo con la Unión Europea y Mercosur. Alejandro, hay desilusión por el panorama negro para este acuerdo, sobre todo
en el Mercosur. Ahora, ¿no es un acuerdo perjudicial para los socios latinoamericanos? Digo, si se tiene en cuenta que ellos iban a exportar materias primas y que Europa los iba a inundar con productos industriales. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay estaban muy entusiasmados con el acuerdo. Pero es verdad que en Argentina, por ejemplo, el sector agrícola apoyó el acuerdo, pero reconoció que Europa había cedido poco. Y los industriales argentinos están muy preocupados por su supervivencia. Distinta es la situación de Uruguay y Paraguay, que tienen mucho potencial agrícola y no tienen un desarrollo industrial como el argentino. Y Brasil también es distinto porque es una potencia agrícola y es una potencia industrial, aunque necesita mejorar su competitividad en las exportaciones. Este acuerdo llegaba en un momento muy particular de Argentina. El país está en una gran crisis. ¿Qué perspectivas tenía en concreto Argentina respecto a este acuerdo? Para el gobierno de Mauricio Macri, este acuerdo era parte de su plan de inserción de Argentina en el mundo, ¿no? Un acuerdo con la Unión Europea. Pero la pregunta es, ¿Macri va a seguir siendo el presidente argentino? Hay elecciones el próximo 27 de octubre y el candidato favorito no es Macri, sino su rival, el peronista Alberto Fernández, que ha cuestionado el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, no el acuerdo en sí como acuerdo, pero eso hay que revisarlo para darle más concesiones al Mercosur y menos a Europa, justamente lo contrario a lo que acaba de votar el Parlamento austríaco. Muy bien, veremos qué es lo que sucede. Muchísimas gracias, Alejandro Rebosio, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Y de esta manera llegamos al final de esta edición especial aquí en Economía. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima edición.